tal, chicos? Nada, os vamos a dar un poco la tabarra y hablar un poquito. Ya me conocéis, de la mayoría creo que fui profe y bueno, el otro día, hace ya casi un mes por ahí, me propusieron estar aquí acompañando esta charla. Y nada, dar las gracias porque para mí es un orgullo poder charlar delante de mis queridos alumnos, que os tengo un aprecio enorme y os echo de menos. Y nada, voy a presentar aquí a mis compañeros de charla y después vamos a hablar un poquito del tema. Tenemos a David da Silva, ahora los conocemos más a fondo. A Paula Mimos, la conocéis. A Nico, un fenómeno. A José, otro que me dejó impresionado estos días. Y a Raquel, que el otro día no la conocía y resulta que la conozco desde que es así. Pero todos cambiamos y cambiáis muchísimo. Y nada, un poco bueno, yo, el servidor Aarón, que todos me conocéis. Un poco la idea de esta charla es hablar de superación y hablar, bueno, del día a día, que a veces nuestra cabeza nos pone muchos frenos. Y eso, cuando nacemos, la vida nos da unas cartas y nadie nos enseña a jugarlas. O como a muchos les gusta el Fortnite, nos da muchas armas y tenemos que saber usarlas de la mejor manera. Y eso, de pequeños siempre tenemos sueños, la mayoría de vosotros tenéis un sueño de mayores de qué vamos a ser, qué queréis ser. Yo de pequeño quería ser futbolista, quería jugar en el Depor. No aspiraba muy grande, pero bueno, quería jugar en el Depor. Y ahí empezaron las piñas. Siempre dije las piñas porque al final tuve que cambiar de afición. Como sabéis, sufrí un accidente y todo cambió. Todo cambió y bueno, a punto estuve de morirme. Pero bueno, aquí estoy. Las piñas de verdad no son esas. Las piñas son el día a día. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no vas a llegar, estás gordo, eres bajito, no eres rápido. Todo eso me lo encontré muchas veces en el cole, en el campo, cuando iba a jugar pues, la pachanga con los amigos, y eso me encontré muchísimas de esas palabras. Y bueno, seguimos ahí. Entonces, el tema es seguir. Y un poco la idea de hoy es ver que todo el mundo somos personas, todo el mundo somos diferentes. No voy a decir todo el mundo es igual, todo el mundo somos iguales. No, todos somos diferentes. Todos tenemos nuestra vida, todos tenemos nuestra historia. Y detrás de cada persona hay una historia. Vemos el resultado, vemos esa persona y valoramos muchas veces esa persona, pero detrás hay una historia. Tenemos compañeros, amigos, vecinos y sabemos lo que vemos. Entonces, muchas veces tenemos que dejar de juzgar eso, porque ahí es donde vemos las personas que a veces llamamos minusválidas, mal llamadas minusválidas, por eso esa palabra la tenemos que descartar, porque todas las personas somos válidas. ¿Para qué? Para lo que queremos, para lo que estamos motivados. Y después hablaremos de eso, que alguno de nuestros compañeros tiene eso de buscar una motivación, una meta, buscar una afición y hacer lo que te gusta. Entonces valoramos el resultado y no el proceso. Y eso es lo que queremos hoy hacer. Entonces nada, vamos a poner un pequeño vídeo y algo que quiero que saquéis de vuestras mentes es el por qué, estaba cansado, hoy llueve o hace demasiado calor. Que hoy, a partir de esta charla, saquéis todas esas palabras, esas frases de vuestras cabezas. Y nada, vamos con el vídeo, si podéis ponérmelo, no sé si podéis darle ahí al clic. Uno de mis alumnos, no voy a decir preferidos porque eso no puede decirlo un profe, pero un alumno que me dejó siempre
eso, asombrado con su capacidad de trabajo, de lucha y que, bueno, que llegó muy lejos. David da Silva, jugador de rugby, practica gimnasia acrobática a un gran nivel, practica CrossFit, acabó un ciclo, estuvo estudiando en la Universidad de Vigo también. Un fenómeno. Un fenómeno, David. ¿Qué tal? Vamos a dar un micro ahí a David. Buenos días. Hola. Aquí están más dormidos que bien del puente. Es bici de fiesta el puente entero. David, tengo que practicar más. Es una frase que... ¿Por qué esa frase? Yo siempre que te tenía en clase, siempre te decía, David, vamos, venga, hay que estudiar, hay que trabajar más, siempre. Es que no había... Me traías un examen un poquito flojito, al día siguiente superabas eso y volvías. Y bueno, viendo todo el resultado, no me extraña que llegases a donde llegaste, porque en el día a día siempre te vi con esa capacidad de trabajo. Y eso es algo que creo que es necesario, ¿no? Vamos a hablar de qué momento difícil te hizo cambiar todo. Pues hola, yo nací con el síndrome de Down. Con el apoyo de mi familia, siempre me ayudó a ir hacia adelante. ¿Y qué es lo que te ayudó? ¿Qué te dio tanta fuerza? Pues me ayudó con todo desde pequeño. Por ejemplo, Marta, mi tía, que conozco, Que la conocen a Marta. Que es la profe Marta. que estaba conmigo todos los años conmigo, estaba con ella, con todo y me esforcé mucho por ella. Muy bien. ¿Y qué cosas hiciste para no rendirte, David? Es que yo no, pues lo que no rendí, lo que me ayudó desde el principio es mi familia. Aunque también hubo otras personas que me han ayudado, amigos o profesores. Y deporte también. Eso es. Ahí entra la frase esa de que tengo que practicar más. Con esa frase es con lo que conseguiste todo lo que conseguiste. Y bueno, aprendiste mucho con eso, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste sobre ti mismo cuando saliste adelante? Lo que aprendí es que aunque todo un poco más, yo puedo. Eso es. Yo puedo, muy bien. Yo puedo, es mi frase preferida, muchos lo sabéis, lo de pueden los que creen que pueden. Y eso es algo que muchas veces yo te veo y digo, no puede, no va a dar, no va a llegar. Y eso es algo que no debemos decirle nunca a nadie. Con eso, y cuando os digan no puedes, y eso tenedlo en cuenta, y aunque os lo diga alguien cercano, ¿eh? Cuando os diga alguien cercano no puedes, porque a mí me lo dijeron muchas veces, me dijeron no puedes jugar al fútbol, no puedes, lo hice. Entonces cuando os digan no puedes, aunque sea alguien que os quiere, probablemente os quiera proteger, y quiera evitar que luchéis y que sufráis, porque a veces hay una derrota o hay un tropiezo. Entonces cuando os digan no puedes, vamos a intentar seguir si podemos. Vamos a dar un consejo, David. ¿Qué consejo darías? ¿Qué consejo les darías a estos chavales que, como tú, están aquí sentados? Pues que se centren en lo que les gusta y miren hacia adelante. Mi padre me dice, si cambiamos la forma de ver las cosas cambian. Si cambiamos la forma de ver las cosas cambian, efectivamente.
señor. Si yo hago siempre lo mismo, las cosas van a ser siempre iguales. Si yo quiero cambiar algo, tengo que cambiar la forma de ver eso. Entonces, cuando haya un problema, cuando veáis algo difícil, no busquéis decir, tenemos ese problema, buscar cómo vamos a cambiarlo. Y actualmente, ¿qué haces para seguir creciendo como persona, David? Porque sigues estudiando, ¿no? Sigo estudiando y tratando de mejorar. Siempre. Muy bien. Y bueno, y después de esto, ¿qué te gustaría que todos recordasen de ti cuando acabe esta charla y cuando te vean por la calle? Porque a partir de ahora vas a tener casi 100 admiradores más. Porque a partir de ahora, cuando te vean por la calle, lo vais a saludar, ¿no, David? Sí. ¿Y qué te gustaría que recordasen de ti esos chavales del Colegio de la Inmaculada? Que nos recuerden de todo. Sí. A ver. Pues que me dan muchas visitas. ¿Dais visitas, eh? ¿Lo vais a saludar por la calle? Sí. ¿Sí? ¿Os parece que es un tío grande? Sí. Mira, ya tienen muchos fans. Muchas gracias. La verdad que David fue uno de esos alumnos de los que siempre guardé unos recuerdos espectaculares, porque eso, siempre fue muy querido en el cole, siempre estaba rodeado de chicas. Lo siento, David, tenía que decirlo. Y la verdad que eso, siempre, salvo alguna discusión que tuvimos como profe-alumno, pues siempre pues, muy contento con él. Así que enhorabuena por todo, David. Pero eso no quiere decir que te rindas y que dejes de luchar. Ahora hay que superarse aún más, ¿vale? A seguir trabajando, ¿vale, campeón? Un aplauso fuerte para David. Vamos con Nico Regueiro, monitor del Big One de Campolongo. Está trabajando en un gimnasio de los más prestigiosos de España, una cadena de gimnasios muy potente. Nada, no te voy a presentar más, te vas a presentar tú. Bueno, sí, también es verdad. Para empezar, yo encantado de estar aquí, como siempre. Yo me llamo Nico Reiro, como dijo Aaron, y sí, trabajo en B1. Si me preguntáis cómo conseguí ese puesto, unas dirían por suerte, pero yo creo que fue porque el deporte en sí llegó a mi vida desde mi niñez, me llegó. Y quién me preguntáis, ¿quién fue el que me motivó a meterme en el deporte? Pues fue mi madre, únicamente ella. Porque yo crecí parte de mi vida en un pueblo, Mondáis Balneario, a quien recomiendo que aciertamente a ir. Evidentemente, el Palacio del Agua se encuentra allí. Pues yo vengo de allí y eso, en cada verano mi madre, en vez de tenernos a mi hermano pequeño, Chema, y a mi prima, en vez de tenernos inactivos en casa, nos metía todos los veranos en actividades colectivas que se organizaban allí, hacernos jugar baloncesto, fútbol, tenis y hasta voleibol, creo recordar que también había. Y creo que fue ahí donde el deporte me llegó a formar parte de mi vida. Porque con el paso del tiempo, cuando ya iba al colegio y a la ESO, mis asignaturas favoritas, aparte de la plástica, porque a pesar de que soy un gigante que le gusta hacer deporte, le gusta también los cómics y el dibujo, soy un friki, a lo Big Bang, ahora os lo digo. Y aparte de eso, la educación plástica me encantaba la educación física porque hacíamos un montón de actividades, sea en individual o por equipos, y jugaba con muchos compañeros y tal. Y bueno, para más de mi presentación, es para añadir, yo tengo síndrome de Asperger, que en resumidas cuentas es un síndrome que nos afecta a nuestra forma de socializar con la gente, a entender las cosas cuando nos la explican y eso, que nos da un poco de pánico hablar en multitudes grandes. Yo, aunque no os lo parezca, estoy un poco nervioso por hablar frente al público, No parece. pero no lo parezco, porque lo tengo un poco controlado de la mente y tal. Y nada, es eso, pues estuve un tiempo, como contó Aaron, yo en mi niñez quería ser muchas cosas de mayor, aunque aparte de deporte. En general quería ser o policía, o soldado, o bombero,
todo lo que tenga que ver con el sobreesfuerzo físico. Pero al final me llegó el deporte en sí, o sea, hacer un poco de todo. Soy un ex jugador de rugby, como David, jugué al rugby durante 6 años para el Mariantes y el Pontevedra. Poco después hice CrossFit durante 10 años, tengo 10 años de experiencia en el CrossFit y tal. Y actualmente soy aficionado a las artes marciales, todo eso, y practico 3 diferentes. Muay Thai, que para que entendáis es boxeo básicamente, y Jiu-Jitsu y Judo, son los dos lo mismo, solo que uno es mucho más bestia que el otro. Y tengo una pasión futura de que, de hecho, por un empuje personal con Ilia Topuria, que no sé si alguien aquí es fan de Ilia Topuria o así. Vi a uno que sí, por ahí. Bueno, es muy conocido últimamente las tele, las redes y demás. Seguro que sí. Sí, bueno, no es únicamente Ilia, hay otros luchadores, incluso no españoles, como Michael Chandler, que me impulsaron a dedicarme a la MMA y espero para el año que viene empezar ya, y aunque me vaya a llevar milenios llegar a la UFC, me basta con empezar a tener carrera de España en la MMA y llegar mucho más lejos. Estoy ahora mismo en la fase de visualizarlo y luego trabajar duro para que se me haga realidad delante. Y ahí entra, yo creo que va a entrar la frase de ser los héroes de vuestra historia. Es una frase que hablando estos días estabas proponiendo para decirle a estos chavales. ¿Qué le dirías de esa frase? Ser los héroes de vuestra historia. Ir pensando a los chicos y él nos lo cuenta. Pues para empezar es algo intuitivo, porque no me lo dijo en general ni nadie de mi familia ni nada, lo digo yo en general, porque como he mencionado, me gustan los cómics, estudié dibujo y aprendí a hacer historias, y entonces me vino esa frase cuando empecé con las charlas. Sí, soy así de original. Lo que intento decir con esta frase es que tenéis que pensar todos que vuestra vida, vuestra forma que vais a vivir es como una historia que escribís o dibujáis en vuestra mente, como un cómic o una novela, y todo se basa a que elijáis qué personaje queréis ser, el protagonista, el del medio, el antihéroe en el que no tiene ni significado de protagonista o no protagonista, o el antagonista. Y yo siempre me inclino hacia el protagonista, obviamente, que tenéis que ser todos, porque yo quiero llegar lejos, hacer cosas buenas en la vida, y para cuando llegue mi momento, con mi creencia cristiana, cuando llegue mi momento, cuando llegue al cielo, le diga al Gran Padre, que le llamo carísimamente al Gran Padre, Señor, he cumplido con tu voluntad, ahora puedo descansar tranquilo, es por eso que lo digo. ¡Olé! Y bueno, muchas veces seguro que pensaste en rendirte. Yo creo que pensaste en rendirte. Desgraciadamente sí, incluso a día de hoy, pero ya regularmente, pero sí, he tenido días que me he rendido porque pasé por muchas fases, en plan, algunos no tenía que dramatizarlas tanto, pero como yo soy muy frágil de emociones lo acabo haciendo, y otras bastantes, y entonces he tenido días de rendirme, pero entonces siempre han aparecido los que significaban de mi vida, mis amigos, mi familia, pero sobre todo mis padres, que ellos fueron los que no me dieron por perdido, me ayudaron a recordar el significado de mis motivaciones y mi afán de superación y tal. Pero sí, he tenido momentos para rendirme, pero es ayudarme a recordar eso y recuperar el espíritu que tenía desde siempre para seguir adelante con ello. Tus motivaciones, pero también entró ahí una vocación, que es la que estás demostrando actualmente, porque yo aparte de hablar contigo estos días, también me informé, me gusta eso. Tengo la mala suerte de que me conoce todo el mundo y de que conozco a todo el mundo, y preguntarle, pues pregunté qué tal en el Big One, qué tal con Nico, y algo que me asombró, bueno, algo que me asombró que no me extraña porque conociéndote lo veo, es que todos los chavales están asombrados contigo, enamorados de tu forma de trabajar. Y ahí entra la vocación, que cuando haces algo con vocación, ¿qué pasa? Cuando haces algo con ganas, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es lo que yo veo que quiero que se vea, que no tenéis que estar todos, ya sé que no es muy humano sonreír todos los días, que eso me lo dijo de hecho una amiga, no hay que sonreír todos los días, pero para mí mostrar siempre felicidad incluso en los peores momentos, cuando tuvisteis un mal día, que si
no llegaste a pagar la renta o la hipoteca, o que si no tuviste el resultado, eso no tanta alegría, precisamente. Pero eso, cuando no sale algo bien, siempre hay que ir con una sonrisa. Y esa es la vocación que doy a los niños, porque yo en mis clases siempre quiero que vean que todo se puede hacer con risas y no con rabia, echar la bronca, como todos los profesores. Ya sé que siempre, tarde o temprano, habrá que echar la bronca, tirarle la oreja, por así decir, no literalmente, tirarle la oreja a alguien, pero siempre acaba arreglándolo con una sonrisa, porque la risa es la mejor cura que hay para seguir adelante con todo. Eso es, y yo creo que estás en lo cierto, y muchas veces esto es un mensaje para los profes, que muchas veces llegamos aquí con la cabeza tal y acabamos pues con broncas, pero bueno, creo que también con risas. Al final estamos, tenemos que aprender a eso, a buscar que nuestra vocación vaya por encima de nuestro día a día, de nuestras frustraciones, de nuestros problemas, y siempre luchar. Y bueno, siempre que necesitamos ayuda, buscarla en quién. Ayuda, siempre que necesitemos ayuda, sí, buscamos ayuda. Siempre hay que buscar ayuda. Yo reconozco tristemente que he tenido días que no busqué la ayuda, que pensé que yendo por mi cuenta, llevarme los pensamientos en mi cabeza por mi cuenta, guardármelo, callármelo todo, se puede llegar, y os digo yo que no. Porque corría el riesgo un par de veces de caer en una profunda depresión y muy grande, y me hacía mucho daño a mí mismo, hasta que mi madre, que nunca me dio por perdido, mi padre evidentemente tampoco, pero mi madre sobre todo, no me dio por perdido y me lo dijo, hasta mis psicólogos, que nunca te calles algo que te duele, compártelo y verás cómo sienta bien y te ayuda y te buscarán soluciones, cosa que eso ya, sea por las buenas o por las malas, lo aprendí y lo vi el resultado, te devuelve la felicidad que has tenido siempre. Entonces por eso, que nunca os calléis los problemas, siempre hablarlos, sea con un familiar, con los amigos o incluso aquí en el colegio, hablarlo con los adultos y ellos ayudarán siempre. Pues sí, un aplauso, sí. Buscar ayuda en los tuyos, es una frase que me dijo estos días Nico. Buscar ayuda en profes, buscar ayuda en vuestros padres, en vuestros compañeros, cuando a lo mejor no os atreváis a hablar con los profes, pero es algo que sí que debemos hacer, porque aquí en el cole esto es una jungla al final. La vida es una jungla, porque al final tenemos de todo. Y en esa jungla tenemos que buscar acercarnos a las personas que nos aprecian. Aquí en el cole tenéis profes que os aprecian, tenéis en casa a vuestros padres, tenéis a vuestros compañeros, entonces con confianza, eso os animo y Nico os anima a buscar ayuda si surge cualquier tipo de problema. Entonces nada, un aplauso fuertísimo para Nico, que es espectacular. Vamos con Paula, que todos la conocéis, ¿no? ¿Me conocéis o no? Sí. ¿Me conocéis porque soy muy triste? ¿Me conocéis porque soy aburrida? No. Pero me voy a presentar igual, aunque me conozcáis, ¿vale? Y voy a contar un poquito cosas que a lo mejor no sabéis de mí. Algunos sí, ya sabéis. Pero el resto igual. Ahí entra el resultado y que el proceso nos perdemos el proceso de todos y cada uno. Claro. Bueno, pues algunos quizás no me conocéis, pero yo soy Paula Acuña, ¿vale? Yo estudié educación infantil y por culpa de una enfermedad que tengo, que se llama lupus, he tenido dificultades con el trabajo cuando estaba ejerciendo y tuve que cambiar. De alguna manera me boicotearon para que no, me prohibieron el Estado, las instituciones y todas estas cosas de mayores, ser educador infantil, pero yo tenía un sueño, que era montar un circo, o ser un payaso, hacer reír a la gente, aprender, enseñarle a los peques que con la alegría y con un montón de cosas, herramientas que tenemos todos, porque ganas de jugar tenemos todos, alegría tenemos todos,
pues que se podía cambiar un poquito tanto el entorno como la vida y hasta poder ayudar con motivación. Pues cogí y dije, vale, ¿no me dejáis ser profe? Pues me voy a ser monitor, que es así como me conocéis, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No os durmáis, que conmigo vais a hablar. ¿Sí? Entonces, yo soy monitor de ocio y tiempo libre, también coordinador de ocio y tiempo libre, ¿vale? Y aún con 45 años sigo estudiando y me estoy preparando para integración social. ¿A qué es de loco seguir estudiando cuando ya eres mayor? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo pensáis? No se lo digas, que van a tener que estudiar hasta que se jubilen. Lo siento mucho, chicos. El que quiera triunfar tiene que estudiar hasta que se jubile. Claro, lo que quiero decir con esto es que estudiar al final no es nada malo. Te da muchas opciones, un montón de ellas. Lo que pasa es que tú no tienes que hacer... A veces vas por el camino porque tienes una motivación o quieres ser alguien o descubres qué es lo que más te gusta y dices, bueno, pues yo voy por ahí, pues algunos seguro que queréis ser futbolista, otro le gusta ser veterinario, otra quiere ser peluquera, pues otro quiere ser payaso como yo, otro quiere ser deportista, otro, vamos, quiere ser jugador de rugby y el más guapo del mundo, ¿eh? Pero cada uno puede hacer lo que quiera, porque todos podéis hacer lo que os dé la gana, aunque no os lo creáis. En mi caso, no como mi compañero Nico, ni como David, no tuve un apoyo de la familia porque, fijaros, por ser medio payasa toda mi vida, yo escuchaba de mi mamá, ¿a dónde vas ti? Ti solo vas a bailar y cantar. Tú no vas a estudiar, si no te tomas en serio las cosas, no podrás llegar alto en la vida. Esto le decía a mi madre que hace unos días que me dejó. Y ahora me lo recordaré siempre, diré, madre mía, lo que me decía esta mujer, pero yo no le hice ni caso. Ni caso. Sí que es verdad que tuve tropezones mientras iba estudiando, en plan, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Pero había algo en mí, algo que decía, pues a mí me da igual lo que me diga mi madre. Y lo que me diga la de delante que saca 10 siempre. Y el de detrás que está al lado diciéndome, tú sabes dar volteretas y no sabes hacer otra cosa, no se te dan bien las mates. Es que me daba igual. Porque aunque me fuera mal, yo iba, y cada vez mi objetivo era como más cerca, hasta que se consiguió. ¿Que luego vinieron dificultades? No pasa nada, vamos a cambiar a otro objetivo. Es decir, que olvidándome de todo lo que me decían, amigos, familia, pues sobre todo familia, porque amigos tengo muy buenos amigos, pero sobre todo mi familia, que debería de ser lo contrario, es decir, que deberían de apoyarme como lo hicieran mis compañeros, no creían en mí, creían que era una farándula, que yo era, pues eso. Después con el tiempo evidentemente vino el orgullo, porque cuando se dieron cuenta de que a mí no me pararon sus palabras, estaban orgullosos de lo que hacían, ¿sabes? De hecho, se emocionaban muchas veces viéndome en cualquier... pues porque me gusta ayudar a los demás, miraban que para mí eso no era perder el tiempo. El venir aquí para mí no es perder el tiempo, es ganarme y que sepáis un poquito de todos nosotros y que os podamos ayudar esto un poquito, ¿sabes? Desde las palabras. Y bueno, creo que no tengo que profundizar en la parte de la enfermedad, pero a mí la enfermedad me vino en un momento que yo jugaba al baloncesto. No digo que era la mejor jugadora porque era mi hermana, pero me gustaba mucho formar parte de un equipo y pasar el balón y tener estrategias, eso no ganar, claro. Jugaba en el LASE, que era un equipo que era bueno, ¿te acuerdas, verdad, Monse? Entonces, claro, yo estaba súper motivada, me encantaba, aunque era malísima, no tiraba canasta, nunca esperaba por todas o pasar el balón a la mejor, pero yo estaba ahí, estaba con ellos. Y aunque no era la mejor, algo vio en mí mi entrenador Nando y me puso de capitana. Yo no era la que mejor tiraba. En los periódicos no ponía Paula Acuña 84 puntos, no ponía Paula Acuña 0 puntos. Y ponía Miriam Acuña 90 puntos, ¿sabes? Pero no me importaba porque yo formaba parte de ese equipo. Y cuando la enfermedad me atacó, que me atacó de unas maneras muy raras, me prohibieron el baloncesto, me prohibieron el fútbol, me prohibieron cualquier tipo de deporte que fastidiara pues, mis articulaciones. Otra vez, madre mía, ¿pero qué hago yo si no puedo jugar al baloncesto? Pues a mí con lo que me gusta jugar, pues voy a dedicar mi vida a jugar. ¿Y qué es lo que hacía con vosotros, chicos? ¿Qué? Jugar.
¿Os acordáis de mí echándoos una bronca? Pues en algún momento quería hacerlo, ¿Quién se rió ahí? Bueno, te quiero decir con esto que me da igual todo lo que hay y me da igual todo lo que me pasó. Simplemente que aunque no tuviese apoyo, busqué apoyo en un equipo, busqué apoyo en mis amigas, ¿vale? Mis amigas son lo más valioso que tengo, las personas que me rodean, que yo escojo, que saben entenderme, que me escuchan, que no me dicen tú no puedes, y me dicen, ¿y por qué no? Prueba, a lo mejor sale guay. Ese tipo de personas es a las que tenéis que agarrar fuerte, 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 porque además los amigos que hacéis ahora son vuestra familia del futuro y van a ser, si son buenos amigos, os van a acompañar el resto de vuestra vida. Porque yo tengo amigas desde que, vamos, más pequeñas que vosotros, mucho más, y siguen siendo mis mejores amigas, ¿verdad, Xavi? Entonces quiero decir que todo esto es para demostraros que no hay un límite, no hay ni existe el no puedo, no existe para nada, ¿vale? Yo no estoy acostumbrada a estar aquí sentada, hablando tranquilos, me gustaría estar bailando, haciendo sayetán, diciendo, Lucán, vamos, podemos, tal, vale. Pero esto es un poquito más serio. Aunque Pali no forma parte de la seriedad, hoy de verdad esto os lo digo seria, pero con mi sonrisa, ¿vale? En plan, nadie, jamás os tiene que decir, pero aunque lo escuchéis de un profe, lo que tenéis que pensar es, tuvo un mal día. Si te lo dice tu madre, le vino una factura. O te quiere proteger, porque muchas veces los padres somos demasiado sobreprotectores. Me incluyo porque ahora estás ahí pendiente, pero es así. Muchas veces queremos proteger, queremos que no os equivoquéis, queremos que no falléis. Y tenemos que fallar, chicos. Vamos a perder, vamos a fallar, vamos a tener que decir, quiero rendirme, pero no, ahí es donde tenemos que luchar. Sí, señor. Pregúntame si quieres o si Me quedaba, no tengo mucho que preguntarte porque contaste prácticamente todo. Transparencia pura y dura. Vale, ¿sabes? Hubo un momento ahí en tu vida que estabas luchando con la enfermedad, porque muchas veces estamos en momentos duros en nuestro día a día y no sabemos a quién pedir ayuda, a lo mejor la familia vemos que no nos puede ayudar, y eso, estamos pues en tu caso médicos, ¿a quién le pides ayuda? ¿Quién te hizo firmar las paces? Bueno, pues yo en el momento que me diagnosticaron la enfermedad me enfadé muchísimo, estuve mucho tiempo enfadada tanto con la enfermedad, conmigo, con el entorno, con todo, no entendía por qué me pasaba a mí, no entendía por qué un día estaba bien, otro día estaba mal, o sea, tuve un caos mental muy fuerte y por supuesto necesité ir a un psicólogo, ¿vale? Necesité ir a un psicólogo no es nada malo, durante 4 años estuve con ese psicólogo directamente trabajando el tener paz y entender mi enfermedad, y una vez que la entendí, que me hice las paces con ella, pues yo resulta que la quiero mi enfermedad, me adapté a ella, adapté mi vida en vez de enfadarme y estar bloqueada, porque la verdad que fue un momento muy duro, porque claro, eras jovencita, querías jugar al baloncesto, querías salir, un día podías, otro día no podías, no podía caminar, no podía ni llegar al baño, no me podía vestir, no me podía calzar, no me podía peinar. Entonces, todas esas fases me ayudó un psicólogo, me ayudó el entorno, me ayudó, por supuesto, aunque no jugara ya al baloncesto, mi entrenador formó parte mucho de esa psicología también, el equipo, que siguen siendo mis amigas a día de hoy. Entonces, yo no podía jugar, pero ellas son mis grandes amigas. De hecho, tanto las del fútbol como las del baloncesto, en la actualidad son las personas con las que comparto la vida. Y luego, por supuesto, los niños. No pensaste que no lo iba a decir, ¿no? Porque yo me apoyo en los niños. A mí, los niños y la energía que me dan los peques es como una inyección de alegría. Es la inyección que necesito para no pensar en mi enfermedad, tirar para adelante y hacer las cosas como me gusta. Jugando y vitales, no desde el punto de vista del bajón. Yo creo que ese resumen, puedo decir que mis padres también, pero más mi padre que mi madre, pero creo que el psicólogo, el entorno y el deporte
fue lo que hizo que yo superara todo esto. Pues yo te conocía de vista, de aquí de Marín, porque ya no me cuadro mi época de infancia y demás, ya soy un poco más viejo, ya soy madre mía. No sé, no digo nada. Pero todos te conocíamos, eso, el resultado, chicos, el resultado lo conocemos todos, pero a que nadie de aquí pensaba o conocía este proceso. Nadie conoce los procesos y ahí entra el día a día, lo que vivimos, lo que tenemos. Yo era un niño de 10 años, hace 26 exactamente, hoy hace 26 años. Estaba sentado en el portal, en una acera, en una casa, en una acera, vaya, y ahí cambió la vida. Ahí me cambió la vida. Me cambió la vida porque estaba sentado y de repente estaba tumbado boca arriba. Un charco de sangre, pero un charco de sangre, de mucha sangre, gente gritando, se agolpó allí un mogollón de gente. Al cabo de un rato llegó mi madre llorando, gritando. Yo lo único que dije, mamá, estoy bien. A ver, bien, no, estaba hecho pues trozos. Era pues, una locura aquello. Y bueno, ahí cambió todo. Me acuerdo de ir en la ambulancia, de decirle a la enfermera, voy a poder volver a jugar al fútbol. Resulta que después cogió la baja la enfermera. No me extraña, porque si a mí ahora mismo, ayer se me quemó mi hijo un dedo y lloraba y para mí fue durísimo, no me quiero imaginar aquella situación. Espectacular. Y bueno, muchos meses en un hospital, operaciones, mucho dolor. El dolor lo recuerdo con cariño porque al final ya pasó. Lo recuerdo con cariño porque ya pasó. Entonces, eso, mucho dolor y ese dolor lo llevo ahí tatuado. Cuando alguien me dice me duele algo, o no puedo, me duele, o no, yo digo, bueno, pues tú verás porque es cosa tuya a donde quieres llegar. Cuando salí del hospital me dijeron no puedes volver a jugar al fútbol y resulta que no podía. Mejor hubiera sido que no pudiera porque era un paquete. Sinceramente, soy un paquete. Los que me visteis alguna vez jugar 4 toques a balón lo comprobaríais. Pero bueno, jugué al fútbol, fundé un club de fútbol sala con 12 años. Porque no podía jugar, precisamente, fundé el club, el Laberinto de Mogón, y bueno, estuve ahí unos cuantos años siendo entrenador, ganamos unas ligas, lo disfruté con mis amigos, pero desde el otro punto, era entrenador. Ahí ya empezaba mi afición como entrenador, como formador, como profesor, ahí tenía esa inquietud. Y la verdad que bueno, ahí seguimos hasta los 17 años, que me tocaba pues empezar a estudiar, pues eso, bachiller, cosillas que me quitaban más tiempo, tuve que dejar el fútbol sala y centrarme en los estudios. Empecé a entrenar boxeo porque bueno, me apetecía hacer algo que me motivara a mí, que me hiciera ser el protagonista de mi propia historia, el héroe de mi propia historia. Y eso, seguí pues poco a poco, a la vez que acababa los estudios, entrenando y demás. No tenía muchas metas en el mundo del boxeo, porque la verdad que los primeros combates fueron un desastre. Sangre por la nariz, lo que vemos del boxeo de siempre, de antes. Sangre por la nariz, cada combate que iba, mi madre echándome la bronca, me decía que no iba a llegar a ningún lado, que hacía ahí. Los entrenadores me decían que no servían. Es más, 2 entrenadores que tuve discutieron entre ellos
porque uno decía que sí, el otro decía que no iba a llegar a nada. Y bueno, eché mucho tiempo pues siendo un paquete, siendo lo que llevaba las piñas, que las sigo llevando, pero ahora menos. Y bueno, ahí estuve esos años. Entré en la universidad, eso, me fui a Coruña un año a vivir por el tema de la universidad. Y bueno, seguía entrenando, seguía trabajando. Y bueno, años después, a base de ese trabajo, de todo eso que iba currando de día a día, llegué a tener la oportunidad de ir a un campeonato de España. Llegué y no gané, lógicamente, porque no tenía el nivel y eso. Y no gané no porque no tuviera el 100% del nivel, sino porque esto no funcionó, porque no tuve esa ambición de decir quiero llegar. Entonces no me preparé al 100%, no llegué. Entonces no voy a decir, no voy a echar culpas fuera, fue culpa mía, no me esforcé lo suficiente. Al año siguiente volví a ir y volví a pinchar en primera ronda. Al año siguiente volví a ir y volví a perder. Y bueno, ahí seguí trabajando. Ahí ya empecé a trabajar como profe aquí en el cole, donde ya me conocéis. Y bueno, la verdad que eso, trabajando duro, pues al final llegó un año que fui pasando rondas. La verdad que llevo un trabajo espectacular hecho. Me había recorrido España entera para entrenar, para competir y demás. Y llegué al Campeonato de España y lo logré. Fue el día más feliz de mi vida. O no, porque ahí empezó también otra presión, que es esta, que me presionaba conseguir llegarlo a ese nivel. Y entró frustraciones y problemillas y tal. Ahí pedí ayuda. Ahí estuve hablando con psicólogos deportivos. Esto nadie lo sabe, nadie sabe esta historia porque nadie, pero ni mi gente, ni mi familia. Entonces estuve hablando con psicólogos deportivos, me volví a centrar, me volví a poner los pies en la tierra y volví a buscar cómo hacer para seguir. Porque ya me decían, no, ya ganaste el campeonato, ya retírate y tal. Yo quería seguir compitiendo y seguir disfrutando de mi deporte. Y seguí haciéndolo. Y bueno, años más tarde vino el COVID, nos cerraron, frustraciones porque no podía entrenar, porque no podía hacer. Lo único que tenía era mi trabajo, que creo que coincidí con muchos de vosotros en esa época COVID, de estar desde casa trabajando y demás. Fueron años duros. Y bueno, ahí seguimos trabajando y bueno, conseguimos salir de ese atolladero y volví a ganar un campeonato de España y volví a sentirme persona, a sentirme vivo. Y ahí sigo, y ahí está la persona que conocéis, que sigue luchando día a día, que sigo peleando, no de pelear, pues eso, como conocemos las peleas de la calle, pero sigo luchando por sentirme bien, por sentirme feliz. Y mi meta a día de hoy en el mundo del deporte no es ser el mejor, aunque creo que la competición es buena, no compito contra nadie, compito contra mí mismo para ser yo mejor persona, mejor deportista, porque también es mi idea, pero sobre todo para dejar claro que cuando uno lucha, cuando uno quiere hacer algo, puede hacerlo. Y pueden los que creen que pueden, que es una frase que dije siempre, que os la dije a muchos de vosotros, que la teníamos en clase puesta cuando tenía a muchos de vosotros en mi tutoría, y que es una frase que os digo, que os quede muy claro: pueden los que creen que pueden. Entonces, que os quede bien clara y que cuando salgáis de aquí esa frase os quede como vuestra. Es donde voy, que yo era un niño de 9 años, 10 años, que un día cambia la vida, que nos cambia, la vida nos cambia, nos da una serie de circunstancias, nos da unas cartas y que tenemos que jugarlas. ¿Cómo las jugamos? Lo elegimos nosotros. Siempre podemos poner excusas o siempre podemos poner trabajo. Siempre podemos ser evasivos con el destino, con lo que queremos. Podemos decir, yo quiero ser médico, yo quiero ser
futbolista, yo quiero ser lo que queráis ser, y podemos poner trabajo o podemos poner excusas. Entonces, algo que os digo es no pongáis excusas, poner trabajo. Entonces, ahí es donde vamos a hablar ahora con Raquel, que Raquel la recuerdo también porque no le di clase, estuve con ella cuando hice las prácticas, pero la recuerdo desde que es pequeñita porque fui entrenador de su hermano. Y bueno, el otro día la verdad que no la conocí porque cambió tanto, para bien, pero cambió tanto. Y bueno, Raquel está acabando su carrera, es cineasta y bueno, tiene una historia detrás, aparte de eso, muy muy grande. Os invito a conocerla. Raquel. Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual y bueno, supongo que yo con vuestra edad ya yo me quería ir de Erasmus, yo lo tenía clarísimo. Y esto viene porque a 10 días de irme de Erasmus a mí me detectaron pues un cáncer, un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer que pues ataca los ganglios linfáticos. Y me ingresaron, tuve que gestionar yo todo, totalmente en estado de shock, con 20 años. Y todas las preguntas que me hacían eran decisiones que podían condicionar mi futuro. Luego recibí 2 tratamientos, recibí la quimioterapia y recibí la radioterapia. Se me cayó todo el pelo. El pelo no es lo más importante, No, creo, no. porque esos tratamientos son... Sí, no podía levantarme de la cama, estaba tranquilamente 5 días tumbada en cama y sin poder comer, sin poder dormir, sin poder hacer nada, absolutamente nada. Todo te da asco, todo repugnas todo, vas al baño 27 veces al día. Y lo que sí fue que mi madre, apoyo fundamental durante todo el proceso, a mí me dijo que me tomase un año sabático. Y yo le dije que no, que si me tomaba un año sabático que no iba a poder aguantarlo porque iba a estar pensando todo el día en lo que me estaba pasando. Pero sí podías tener disculpas de decir no estudio porque tengo cáncer. Sí, eso, sí. Eso es lo fácil y, ojo, lo que muchas veces hacemos. No voy a estudiar porque tengo esto. Sí, y decidí seguir. Decidí seguir porque uno de los motivos principales era poder pensar en otra cosa, poder agobiarme con los exámenes en vez de agobiarme con lo que me estaba pasando. Y aprobé todas, pude, saqué 2 matrículas de honor y ahí sigo. Y... Pues ole. Sigues tu vida y vas a acabar la carrera, vas a trabajar en el cine y la próxima charla que va a dar aquí va a ser presentando alguna peli o algún documental o algo, seguro. Ojalá. Pueden los que creen que pueden. Sí, pueden. Y tú pudiste salir de ese día, el día más difícil de tu vida, el día más duro, pero es un día que al final desde ahora, desde nuestra situación, tenemos que verlo como un día más, un día en el que cambiamos nuestra forma de pensar porque tenemos que enfrentarnos a una nueva situación, a una nueva normalidad que le dicen ahora con el tema del COVID, pero que eso, no fue más que un bache, pero aquí estás y tienes la energía y la luz para seguir brillando. Entonces, creo que se merece un aplauso, ni aplauso. Y que tenemos que quedarnos con eso de que pese a un bache, pese a un día malo, porque esto es un día malo, pero que al final no se va a quedar en un día, porque cuando tú tienes un día malo, al día siguiente amanece y todo cambió. Este es un día que te va a condicionar el resto de tu vida, o por lo menos los siguientes años. Y bueno, ahí es donde entra la gente que tienes alrededor. Muchas veces tenemos un día malo y nos callamos, otro día malo y nos callamos.
¿Y tú en quién te apoyaste? Bueno, como dije antes, me apoyé en mi madre, en mi familia, en mi hermano y en mis dos mejores amigas. Que de hecho, como decía Paula antes, las conocí aquí. Las conocí de pequeñita en el colegio. Y fue en quien me apoyé porque al final es muy importante rodearse de gente positiva y ya no solo gente positiva, sino gente que haga que tus días sean positivos. Ahí viene cuando escuchamos a un compañero que me está diciendo no puedes o no debes o no hagas esto. Cuando tenemos una persona al lado que es tóxica, eso, arrimémonos, no digo evitar a esa gente, no, arrimémonos a las personas que nos apoyan, que nos animan, que nos ayudan. Y si quieren las personas tóxicas, no voy a decir dejar a las personas tóxicas a un lado, no. Hacer que esas personas tóxicas dejen de ser tóxicas, como demostrarles que tenemos luz, que tenemos ese brillo que las va a contagiar. Porque una persona tóxica, si al final le estamos diciendo que sí, que puedo y le demostramos que podemos, esa persona va a tener que cambiar su forma de pensar, se va a tener que fastidiar. Y ahí es donde entraste tú, donde pudiste, y me hablabas de orden en la cabeza, aprender a escucharse. ¿Qué es esto de aprender a escucharse? Al final, es sobre todo saber que cuando algo no va bien o piensas que algo no va bien es porque no va bien de verdad. Y a mí, por ejemplo, yo no fui tarde, pero sí que fui más tarde de lo recomendado al médico por centrarme en otras cosas y por decir, no, ya iré. Y al final tienes que saber escucharte, tienes que saber que si tienes algo que te parece que no está bien, pues lo comentas con tus padres, con la gente de tu entorno y vas al médico. Y yo, porque fue mi madre que me insistió y me dijo, vete al médico. Y mis mejores amigas, vete al médico. Si no, lo dejaba pasar. Sí, eso es algo que nos pasa muchas veces, miedo a ir al médico, miedo a que nos diga estás mal, y no, hay que contarlo. O miedo, nos pasa algo, os pasa muchas veces en el día a día, os pasan cosas, sentís que hay algo que no está bien y no decís nada. Hablarlo con vuestros padres, con vuestros profes, con un amigo de confianza, hablar las cosas y eso, siempre todo tiene solución. Todo tiene solución si lo pillamos a tiempo. Y ahí está lo que hablaba, que al final este problemilla lo pilló a tiempo, problemilla porque lo ve ya pasado. Pero lo pilló a tiempo y está aquí. Pero esas cosas hay que abordarlas a tiempo. Entonces, creo que espectacular toda tu trayectoria y lo que queda. Vamos a dar un mensaje a estos chavales. ¿Qué te gustaría escuchar estando ahí abajo y enfrentándote a alguno de los problemas que viviste estando ahí abajo? Yo creo que un poco lo que venimos diciendo, de lo que dijo tanto Nico de ser el héroe de tu propia historia, lo que dijo Paula de sonreírle a la vida y de que la risa es lo que soluciona, y un poco también me parece muy importante también el mensaje del psicólogo, que los psicólogos son muy importantes, muy importantes, y que al final te tienes que rodear del positivismo y para poder estar, o sea, tienes que ser positivo para tu entorno, pero también tienes que rodearte de positivismo para ser tú positivo. Eso es. Espectacular, Raquel. Y nos queda José Pérez. Buenos días a todos, antes que nada, me presento, soy José Pérez Díaz, pues un aplauso. Ya se presenta él, ya, bueno. Compañeros, podemos ir, que queda él, os cierra la charla. Te doy cancha. Yo te iba a decir que eres un trabajador incansable, que estás colaborando activamente con una fundación muy importante en España, que eres un ejemplo para ellos. Yo creo que tienes que ser un ejemplo y para mí ya lo eres, ejemplo para la fundación y para cualquiera de nosotros.
y que pronto vas a finalizar tu carrera y poder trabajar ayudando a muchas otras personas. Espero que muy pronto, sinceramente. Pero bueno, vamos a escuchar una gran historia que me dejó estos días impactado. Bueno, pues pues nada, buenos días. Antes que nada, no sé ni cómo ponerme ya. Relataros que yo también, hace muy poquito, yo tengo 25 años, aunque aparente muchos más. Hace muy poquito también he estado ahí sentado como estáis vosotros. Y también venían gente a dar charlas sobre educación sexual, o si venía sobre las drogas, venía a comernos un poquito la cabeza como estamos haciendo nosotros, ¿no? Aquí hoy en día. Que es un poquito daros el reflejo de... Hay situaciones muy complicadas, hay aspectos en la vida que igual no somos conscientes o podemos cambiar, no está en nuestro poder, y daros un enfoque de que todo se puede cambiar y sobre todo desde mi punto de vista de que no os creáis nada, creed en vosotros mismos. Todo vuestro entorno os puede cambiar, os puede guiar un camino que no es el vuestro. Escuchaos vosotros mismos y sobre todo a vuestro corazón, vuestro sentimiento. Antes que nada, presentadme un poquito porque no me conocéis de nada. Y bueno, estoy contando así un poquito mi vida porque ha sido complicada, caótica, he recibido un montón de opiniones, pero sobre todo que ha sido difícil. Me han llamado de héroe, me han llamado de que ha sido increíble lo que he hecho, que he podido acabar muy mal según de dónde he venido. Pero, hombre, entonces, yo aquí tengo que ibas a ser chatarrero y carne de jeringuilla. Sí. Todos sabéis lo que es carne de jeringuilla, ¿no? Sabemos lo que hay muchas veces. Pues en el parque lo vemos que hay gente muy tirada, por desgracia sigue habiendo gente muy tirada y pese a toda la información que tenemos pues la hay. Y decías de ti que ibas a ser carne de jeringuilla, ¿por qué? Sí, bueno, básicamente explicabas un poquito mi historia, de por qué he venido aquí y de dónde vienen todas estas opiniones. Bueno, ¿por qué venimos aquí todos? ¿No? Pues por amor, ¿no? La casualidad de dos personas que se encuentran y nace un niño y bueno, así nace la vida y luego tomas conciencia y ves dónde recaes, dónde vives y con quién te relacionas. Pues yo tuve una infancia muy complicada porque mis padres fueron unos atrancados. Mi padre venía de una familia muy gallega, muy estoica, mis valores muy tradicionales, y la familia de mi madre viene de origen gitano, del aire gitano también, con unos valores muy estoicos, muy reglados y sobre todo muy duros, sobre todo para la mujer, que es donde recaía mi madre y en esa responsabilidad. Después de todo, mi madre estuvo en un colegio de monjas, estuvo internada y cuando salió se juntó con mi padre. Claro, esto fue un caos, porque en las dos familias no se concebía que un gitano estuviera con un padre con un gitano. La familia de mi padre dio un portazo. No lo quiso más en la casa, lo echó de la casa. Y a mi madre le pasó algo parecido, pero mi madre era muy... a su manera tenía unas ideas muy diferentes a lo que era la regla de la familia. Y también le dio igual, entonces tuvieron un amor de 9 años, por ahí libre y sobre todo muy feliz, según me cuentan fuentes. Hasta que nací yo, bueno, esto entonces de nada, no teníamos contacto con la familia, y nací yo. Nací yo y justamente, por desgracia de la vida, se murió mi abuela, la madre de mi madre. Y pues fue una temporada muy oscura, un poquito negra, en la que le diagnosticaron una depresión, y a medida que la depresión fue funcionando, mi madre tuvo unos ataques pues, psicóticos y le diagnosticaron un cuadro brutal cuando yo tenía apenas 3 añitos, que era esquizofrenia paranoide con cambio de personalidad múltiple. Para quien no lo sepa, esto es una enfermedad en la que te falta una sustancia en el cerebro y te la intentan como arreglar, te la intentan como subsanar con otras medicaciones. Ahora no se me está escuchando nada. Y bueno, a raíz de eso se pasó muchas temporadas en el hospital y la familia de mi madre vino en el caso y le echó la culpa a mi padre. Mucho es la incultura, mucho era la falta de información, mucho fue el shock que recibimos en la familia y sobre todo que yo acababa de nacer prácticamente y mi padre se distanció, bueno, lo distanciaron prácticamente. Y yo me crié en el poblado de Puente Pasás en mis primeros años de vida, en Coruña, un poblado chabolista, muy carente de higiene, carente de agua corriente, luz eléctrica, estábamos enganchados a una nave abandonada, unas condiciones muy precarias. Hasta que mi padre tomó conciencia y, bueno, a mi madre le ingresaron aquí en Pontevedra, que fue cuando vinimos, y bueno, nos buscó un trabajo y tuvimos una estabilidad
mediana porque no teníamos ayuda de nadie, simplemente estábamos mi padre, mi madre y una tía que posteriormente vino a vivir aquí a Pontevedra. Y yo de pequeñito, la verdad, fue muy caótico porque no explicaba nada, yo quería entender de todo, pero nadie tenía posibilidad de explicármelo como podíamos. Claro, hacia un niño, ¿cómo vas a explicar este tipo de cosas y tal? Mi madre hacía cosas muy raras en casa y sobre todo se pasaba muchas temporadas en el hospital. Y yo crecí solito, mi padre se iba a trabajar y de vez en cuando venía mi tía, pero bueno, yo desde los 8 añitos, 9 o así, ya empecé a hacer la comida, a lavar la ropa, a hacer cositas de casa, porque era mi día a día. Claro, luego pensándolo con los años, que dices, joder, pues vaya vida, vaya no sé qué, pero bueno, en ese momento era mi día a día, yo cuidaba de mi casa, cuidaba de mi mamá y estaba tranquilo. Y funcionaba así. En el colegio, la verdad, para contaros así un poquito, no tuve... Fuiste al colegio, pero no fuiste al colegio como cualquiera de ellos que está aquí desde los 3 años. Lo que voy a comentar, claro, mi madre, cuando estaba en casa, tenía mucha psicosis, de, nos van a perseguir, nos van a venir, tal. Es una enfermedad que ataca sobre todo las ideas y las visiones. Y no me dejaba ir a clase. Vinieron un montón de veces los servicios sociales amenazando que me iban a llevar, que si no iba a clase pues iba a tener un montón de faltas, que iba a tener muchos problemas. Entonces mi madre, como yo era, explicamos un poquito nuestra enfermedad, tiene una persona clave. Si esa persona falla, o se distancia, o la trata mal, la persona que tiene la enfermedad es como que se desequilibra y pierde totalmente el control y se va con otro tipo de ataques. Entonces, yo para mi madre era esa persona. Y cuando yo empecé a ir al colegio, yo entré como casi 7 años. Y mis compañeros me llevaban con un montón de nivel, sobre todo para leer y escribir, que yo no tenía ni idea. Y me metieron en clases especiales. Me acuerdo que estaba con 2 chicas marroquíes y una chica que venía de Senegal, no me acuerdo, sinceramente. Sí. Y bueno, yo empecé mi andanza en los colegios, sobre todo en mi educación. Clases de refuerzo. Sí, estaba aparte, estaba en una salita aparte, me cogían de clase normal, me apartaban con esos chicos y hacíamos un esfuerzo de iniciación. Y que eso no quiere decir que no valgas, que no llegues. Claro, quiere decir que no tienes en ese momento que hay alguna dificultad, por eso te quieren ayudar. Y bueno, cuéntales a dónde llegaste en el cole. Pues prosperé muy bien, en el colegio tuve muy buenas notas y bueno, poquito a poco, en el instituto, como tuve una temporada bastante mal en casa, en el instituto canté bastante, la verdad, no fui un estudiante modelo. Y luego en bachillerato, cuando pasé y tuve que cambiar a Pontevedra, me dijeron los profesores, mira niño, tú eres un vago, tú si quieres puedes sacar mejores notas, tienes habilidades y sobre todo tienes don de escritura y facilidad de palabra. Si tú te estudias un poquito más, seguro que serás mejores notas. Y yo en ese momento de mi vida, con 16, 17 años, yo no sabía qué hacer, porque tenía una situación muy difícil en casa, sobre todo a nivel de dinero, sobre todo en condiciones, como el caso que estoy contando con mi madre, y me propuse sacar matrícula de honor, porque no tenía un duro. Yo para ir a la universidad tenía que tener un dinero para el transporte, para no sé qué. Y me propuse sacar matrícula de honor y la saqué. ¡Ole! Tuve un esfuerzo. Pasó de suspender prácticamente todo a sacar matrículas de honor porque lo necesitabas. No es porque querías, es porque lo necesitabas. La situación lo merecía. Yo me encontraba muy perdido en ese momento. Estuve siempre enfocado en el bienestar de mi casa, porque ya obviamente me ocupaba un montón de espacio en mi cabeza y decidí plantarle cara a mi futuro, porque mi padre en ese momento no era responsable de nosotros y yo sabía que la carga que tenía con mi madre la tenía de por vida. Entonces era lo que estaba haciendo. Poneros en situación, un chico prácticamente de vuestra edad, poco más, con una casa al cargo, es decir, trabajando en casa, haciendo de comer, limpiando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mi madre estaba impedida. Sí. No Y con todo eso, venía de estar sacando malas notas por situaciones y de ahí proponérselo y sacar matrícula de honor.
para el que me dice muchas veces que no puedo ir a entrenar porque tengo que estudiar, o no pude estudiar porque ¿cuántos de vosotros me decíais no pude estudiar y eso, y muchos años antes no traje los deberes porque es que, chicos, las disculpas. No, y sobre todo lo que quiero dar a ver es eso, que no que os haya un toque de atención, sino luego os paráis a pensar y, joder, ¿por qué no hice esto en su momento? ¿Por qué no pensé de otra manera? Esto es dañarse el alma. Estar en remordimientos con uno mismo para mí es un daño muy grande y creo que es algo que no debemos hacer. Debemos progresar, mirar hacia adelante y sobre todo progresar nosotros mismos sin, os digo, creyendo en nosotros mismos, sin que nadie nos diga, obviando todo tipo de opiniones. Porque, bueno, viendo dónde vengo, al final mi familia, bueno, la familia de mi padre ya obviamente no sabemos nada, nunca supimos nada de ella. Y cuando mi madre entró enferma y mi padre se distanció, obviamente tuvimos ese cobijo de esa parte de la familia. Y crecí creyendo en unos valores y en unas ideas que para mí no eran correctas. Sobre todo en el trato a la mujer, sobre todo en los valores para la educación, para la vida en general. Yo no quería casarme ni con 14 ni con 15 años, yo no quería seguir una vida de pues voy a trabajar en la chatarra o en la droga o en el disqueo o en lo furtivo. No quiero una mala vida, o de feriante, como muchos familiares son. Yo quería una vida próspera, quería un futuro pues diferente a lo que me estaban contando, que los estudios no te van a valer para nada, que eso no te va a valer de nada, que te vas a casar con qué vergüenza o qué lache que estés yendo a la escuela con esta edad ya, te tienes que casar. Cosas muy irrelevantes para lo que era mi percepción a la vida. Y siempre he estado luchando con... Es que en el bando tal eres el payo, luego llegaba al colegio, ¡buah, es que es gitano! Es que los chavales, que son crueles. ¡Buah, es que ¿dónde vas a ir? Es que claro, es que... ¿Dónde vas? Y aunque estudies por mucho que estudies, vas a llegar a un sitio no te va a contentar nadie. O, claro, es que esa forma de hablar que tienes, o todos eran cositas. Te das cuenta que todo lo que os digan son opiniones, no es la realidad. La realidad es la que tenéis aquí. Los límites son los que os pongáis aquí, y sobre todo lo que creáis es lo que creáis vosotros, nunca lo que os digan. Y sinceramente es lo que creo que para mí es lo básico que pues estoy aquí contándoos mi vida, que sinceramente no voy por ahí gritándola, pero sí que quiero que se transmita eso, que tengáis ese clic de que si yo he podido, pasándolas malas, pasándolas canutas, sin luz, sin agua, simplemente tirado solo en la casa, que muchas veces hace falta ese apoyo familiar y no lo tienes. Quiero que valores ese aspecto de valorad vuestro momento, valorad lo que tenéis y sobre todo centraos en lo importante. Si tenéis algún día de, ay, es que no sé qué, que me pasó sin luz, que estuvimos la semana pasada un día sin luz y... Sí, pero tú un mes. Por eso, que bueno, lo visteis vosotros, que caos, ¿no? Un día sin luz y se acababa el mundo. Y tú viviste mucho tiempo sin luz. Y muchas dificultades porque mi padre entró como en shock. Mi madre daba muy mala vida en la casa y mi padre entró en shock, muchas veces no atendía sus responsabilidades. Lógico. Y las atendía yo. Y bueno, te independizas, vas a la universidad. Con 19 años, por situaciones de casa, por obligación me independizo y estudio en la universidad y trabajo a la vez en una compañía de seguros en la que estaba muy inestable porque cobrabas según lo que vendías. Entonces, en esta temporada, para poder mantener los estudios, estaba estudiando de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el Bubi, en la universidad, y cuando yo bajaba a Pontevedra del bus, me metía en la oficina y estaba de 4 a 9 de la noche, 10 de la noche, para poder mantenerme. ¿Qué pasó? Yo aprobé todo hasta el segundo cuatrimestre, que me quedaron 2. Uno era de económica, que me quedó con 1 porque era de chapar y no tenía tiempo ni para dormir. Acababa a las 3 de la mañana o así de estudiar y no podía más. Y luego me quedó estadística con un 4 y me dijeron, no te damos la beca. Y me quedé pues derrotado, sinceramente. Mis esperanzas de progresar se cayeron, yo tuve una temporada bastante negra y seguí trabajando. Y me hice una vida, me hice mi vida, me cogí mi piso y con 20 años ya tenía mi trabajo, mi mujer, mi coche y mi vida hecha. En nada pasó. Con lo mal que yo sinceramente había pasado, en un momento ya tenía una vida hecha y alejada de todo. Pues Sinceramente, una vida.
Y luego viene casi lo peor. Claro, luego lo que comentamos fue una vida muy truncada, siempre en relación con mi madre y con mi familia gitana. Porque fue lo que me ha derrotado todo en la cabeza, en mi corta y experimentada vida, he de decir. Porque, madre mía, estaban robando mi coche. Bueno. Igual es un que tal. Ah, mira, qué mal estaba hablando yo. Bueno, lo que voy a comentar ahora es muy complicado de asimilar y sobre todo hace falta mucho contexto. Pero bueno, lo que pasa a continuación es que mi madre tuvo pues, muchas complicaciones en su vida en general. Tuvo un altercado con una señora con la que compartía piso, porque la convivencia con ella era totalmente inaceptable, totalmente inconcebible. La enfermedad te daba muchos aspectos de cambio de personalidad en los que no podías compartir una vida con ella. Y con muchos problemas me traje a mi casa y me amenazó a mi pareja con un cuchillo en el cuello, me amenazó a vecinos, hizo un montón de historias que, pues, sinceramente, como decía el médico, no solo tengas en cuenta que es una enfermedad, pues tal cual. Son episodios, son psicosis que tienes que sufrir, que las tienes que aguantar y pasaron, cosa que la tuvieron en alejamiento, se tuvo que ir a Coruña con una de mis tías y a mí me echaron pestes, como se dice. A mí me dijeron que había abandonado a mi madre, que rompí las leyes, que había hecho un sacrificio a la ley, que había hecho de todo. Me pusieron, pues no hablando en plata, pero muy mal. Me estoy moderando mucho en mi tono, en mi forma de hablar, si me corto mucho, perdón. Y con todo este lío, mi madre cae enferma. Le detectan un cáncer en el pulmón y le hacen metástasis en la cabeza. En 2 semanas ingresa. Bueno, sinceramente, contando lo peor, fue el día de mi cumpleaños que me avisaron. Me dijeron, mira, te ingresó aquí tu madre, está con metástasis en la cabeza y no quiere saber de nadie más que no seas tú. Buah. Ese día, mi teléfono ardía. Toda mi familia llamándome, toda mi familia se acordaba de mí ese día porque no me dejaban entrar en el hospital y mi madre estaba allí. Era un sacrilegio que no pudiera estar con la familia nadie. Estaba allí en el hospital y aquí en Pontevedra. Entonces, me reclamaron todos y cuando yo llegué allí a Coruña, aparte de la situación que tenía ya con mi madre, que sinceramente yo estaba en shock, yo estaba desolado, sinceramente no tenía apoyo de nadie en ese momento, y me encontré con todo este odio, con toda esta repulsión, con todo este pues, juicio que hicieron en contra mía simplemente por unas leyes, que ni ellos siguen, Ni ellos siguen. Pasa que, claro, hay que proclamarlo, hay que decirlo, yo no vengo aquí, obviamente, a juzgar, ni mucho menos a contradecir. Hay valores en los que una familia se puede elegir y es perfectamente válido y es perfectamente sostenible, pero en cuestión particular a mi familia, no. Ellos tomaron juicio contra mí, contra mi padre, y no me lo dejaron ver. O sea, cuando mi madre estaba en el lecho de muerte y mi padre se había separado hace un montón de tiempo de ella, por las leyes de que se habían separado y tal, no se pudo despedir en vida. Porque si no, yo llegaba allí y los mataba. Tanto a mí como a mi padre. Y luego el entierro, porque él es payo y se había separado y todo, tampoco. Y si yo llegaba allí con él, lo mataba. Y a mí también. Que tu familia te mate. Que tu familia te esté amenazando de muerte. ¿Por algo? ¿Qué? ¿Quién lo ha impuesto? ¿Quién ha dicho? ¿En quién me conformo yo? ¿En quién reclamo para pedir justicia? Sinceramente, si algo quiero sacar de todo esto es que digáis, ostras, igual no todo es cierto. No todo lo que estoy rodeado, no todo lo que me están contando, no todo por lo que quieren que haga una guía. Es verdad. Igual tengo que tomar mi propio camino, igual tengo que hacer alguna reverencia, igual tengo que hacer alguna maldad. Pero mi camino es mío, mi vida es mía. Y yo he sufrido por leyes impuestas que no sé quién las ha hecho. Ni sé quién las sigue al 100%. Pero ahí es donde tú vas a seguir luchando, porque en la Fundación Secretariado Gitano trabajas activamente. Cuando saqué la matrícula de honor, Maite Rosales, que es la organizadora de la relacionista de toda la fundación, para que sepáis un poquito, esta fundación es una fundación muy grande, con más de 100 sedes en toda España, con más de 1000 puestos de trabajo, en la que no solo a nivel social, sino que también imparte información,
tienen proyectos de ayuda y refuerzo a clases con niños pequeños, tienen proyectos para que se reivindique todo este cambio en la etnia gitana, que se progrese en la forma de quitar el chabolismo, tener una vida más ordenada, cambiar un poquito, tener una imagen más nueva en los valores que tenemos como personas y sobre todo cómo evolucionamos hacia el futuro, porque la sociedad irremediablemente cambia y evoluciona y nosotros tenemos que adaptar con ella. Y es una fundación muy progresista para la inclusión social y sobre todo para que se visibilice el cambio. Y bueno, yo en particular soy un voluntario activo para poder proclamar todo esto y demostrar todo el esfuerzo, todo el cambio. Voluntario no, un ejemplo de cambio, un ejemplo de adaptación, un ejemplo de que quieres que se os vea como personas, porque somos personas, y creo que bueno, que estás haciendo una labor espectacular, que estás demostrando que pese a todo lo que tenías detrás, estás aquí, que vas a acabar la carrera y que vas a luchar por lo que quieres y por toda esta gente, porque al final la carrera que has elegido demuestra que eres buena persona porque quieres ayudar, porque la mayoría de las carreras, cualquier trabajo tiene una función en la sociedad, pero hay carreras que tienen unas funciones como es esa de ayudar, de integrar. Entonces, toda mi admiración y creo que se merece un aplauso enorme porque yo creo que bueno, el mensaje está bien claro, que tenéis que dejaros de frenos, de decir no puedo, no creo, lo tenía apuntado por aquí, no sé dónde, pero creo que a mí me quedó más que claro. Y viendo todas y cada una de las historias, creo que lo que está claro es que el que no quiere no va a llegar. El que no cree en ello no va a llegar. La sociedad, la vida, bueno, la vida nos va a poner ya la meta, el tope, pero que no sea nuestro entorno, que no sea la sociedad, que no sea mi profe, que no sea mi madre, mi padre. Ellos están para ayudar. Nuestro entorno está para ayudarnos, pero no para ponernos metas. La meta la tenemos que poner nosotros. Yo soy el que tiene que decir, voy a llegar a ser esto, voy a llegar a ser lo otro. ¿Vale? Yago, ¿tú qué quieres ser? Futbolista. ¿Futbolista? Pues, ¿crees que estás entrenando lo suficiente? Se puede dar más. Pues se puede dar más, ahí está. Pero aparte, os invito a una cosa. Aquí en la enseñanza secundaria, después cuando acabéis aquí el bachiller, siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tener una carta secundaria. Yo os lo dije a muchos de vosotros, si yo puedo cumplir mis sueños pues fuera de lo que es mi tema laboral, es porque he estudiado, porque he trabajado y porque sigo esforzándome y sigo trabajando para ello. Y como ello, mis compañeros de charla hoy, que siguen esforzándose. Entonces, creer en vosotros mismos, pedir ayuda cuando la necesitéis, porque todos necesitamos ayuda y eso no es una desgracia. Y eso, tener siempre un plan B, trabajar duro para poder lograr vuestros sueños. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Ana y gracias al cole por darnos la oportunidad de sumar un poquito. Y aquí estamos para ayudaros. A partir de ahora somos 6 personas que estamos aquí para escucharos si algún día también nos necesitáis. Y nada, por mi parte, un poquito más. Lucía. Iba a despedirme de vosotros. Simplemente agradecer vuestro tiempo, compartir vuestras historias y gracias por estar hoy aquí en el cole. Gracias a Lampa por organizar este ratito con los chicos y tengo que felicitar a los alumnos porque les reñí antes de empezar y lo habéis hecho súper bien. Felicidades.
quiere preguntar algo, no se nos olvidaba también. Dale. ¿Qué sirves? Bueno, ahora ya van al recreo y ya están necesitando ese ratito de recreo. Desde el cole queremos haceros un obsequio cada uno, ¿vale? Para que llevéis... Necesito unas materias aquí. Simplemente es que tengáis que cuando desayunéis os acordéis un poquito de nosotros, ¿vale? Entonces, es una pequeña taza, una para cada uno, ¿vale? Ahora las materias. ¿Vale? Para las otras. La